Todo tuyo. Buenas noches a todos, gracias por estar. Veo varios amigos conectados. Yo quería presentarles en primer lugar lo que vamos a ver hoy, que creo que es de mucho interés para todos. Eh, Nuestro relator va a ser Alfonsina Candielo. La doctora Alfonsina Candielo, yo tengo el placer de trabajar con ella desde hace varios años. Aparte de ser una excelente persona, es una excelente cardióloga, y en los últimos años se ha dedicado a desarrollar el capítulo argentino de la iniciativa de la Sociedad Europea de Cardiología, que al principio se llamaba STEM for Life y ahora se llama STEM Save a Life, dirigida a ordenar un poco, a formar redes regionales para el mejor tratamiento de los pacientes con infarto de miocardio. Esta iniciativa ha crecido con la dirección y la polenta que le puso Alfonsina, y realmente hoy se ha convertido en una suerte de encuesta permanente de infarto, de lo que se hace con los pacientes con infarto que van sobre todo a cateterismo. Gracias a ella tenemos datos prácticamente diarios y permanentes de lo que está pasando con el infarto en la Argentina, entonces es una buena oportunidad para que ella nos muestre un poquito qué es lo que está pasando durante esta pandemia, y creo que eso es un dato muy importante, y también es una manera en cierta manera, de que todo el mundo conozca esta iniciativa y esta red, y fomentar que nosotros desde cada uno de nuestros lugares de trabajo podamos ayudar a un mejor tratamiento de la Argentina. Así que, sin más, Alfonsina, que encima es una excelente oradora, les doy una charla muy interesante. Después vamos a discutir, y les pido por favor que utilicen el chat para hacer preguntas. Yo voy a ir trasladando las preguntas a Alfonsina cuando termine su presentación. Alfonsina. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu presentación. Gracias, Javier, de vuelta por la invitación y por la posibilidad de poder compartir, digamos, en esta horita de charla y de discusión un poco cuál es el estado, digamos, del infarto agudo miocardio en la Argentina. Roxana o Javier, yo les podré pedir, creo que se podría silenciar el pipí este de cuando la gente va entrando. No sé si lo escuchan ustedes o lo soy yo nomás que lo estoy escuchando. Eso estaría buenísimo. Así que bueno, nada, un poco la idea entonces, como les decía, es que podamos conversar cuál es nuestra realidad en el infarto. Creo que es una problemática que nos debería comprometer, ¿no? Y preocupar a todos. Y claramente en tiempos de COVID, digamos, es aún más interesante lo que nos está pasando. Entonces, como todos ustedes saben, la mortalidad en la Argentina, digamos, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país, de acuerdo a datos del año 2018, me escapó el dato. Las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente de muerte, son responsables o fueron responsables de 95.000 muertes durante el año 2018, lo que representa un 28.2% de mortalidad en nuestro país. Piensen que estos datos, digamos, se publican a finales de diciembre del año siguiente, es decir, los datos del 2019 recién van a estar publicados en diciembre de este año, o sea que en cierta forma, digamos, vamos con atraso en cuanto al conocimiento de los datos, y esto es algo importante que después podemos discutir un poco más adelante. Y con respecto, digamos, particularmente a la mortalidad por infarto agudo miocardio, de acuerdo a datos del Ministerio, digamos, del año también 2017, el infarto fue responsable de 17.755 muertes en nuestro país, y vale aclarar que en esta cifra, digamos, están los infartos con y sin supradesnivel del ST, sino las estadísticas, digamos, no discriminan en uno u otro tipo de infarto, o sea que la información en cierta forma es limitada. Vamos a intentar en esta primera parte de la charla, digamos, responder 3 preguntas que nos van a marcar un poco cuál es la realidad que tenemos ¿no? en nuestro país. La primera es si sabemos cuántos infartos tenemos en Argentina, la segunda es si sabemos cómo tratamos a los infartos en la Argentina, y la tercera es cuál es la mortalidad del infarto en Argentina. La realidad es que no tengo muy buenas noticias para darle en cuanto a este tipo de respuestas, o respuestas muy precisas. Si uno se pregunta qué cantidad de infartos tenemos en la Argentina, la realidad y la verdad es que no lo sabemos y que son todas estimaciones.
no existen registros nacionales y el infarto, digamos, no está considerado como patología de reporte del infarto con supra, ¿no? Como patología de reporte obligatoria. Entonces eso hace, como a diferencia de lo que pasa hoy con lo que estamos viviendo, digamos, con la pandemia por coronavirus 2019, claramente, digamos, al no haber registros nacionales, bueno, digamos, es muy difícil digamos, saber la realidad. Entonces, digamos, como les decía, son todas estimaciones. Esto se basa en un estudio ya que tiene varios años, un estudio epidemiológico que hicieron en Coronel Suárez con todas sus limitaciones, pero en donde estimaban que en la población mayor a 35 años, 24.5 por cada 10.000 habitantes era la tasa de infarto, con lo cual, si uno lo extrapola a los 44 millones de argentinos que somos, se supone que tendríamos que tener como mínimo 50.000 infartos por año. La segunda pregunta que dijimos, bueno, ¿qué cantidad de infartos tratamos? Si consideramos de vuelta, partiendo de la base que tenemos 50.000 infartos por año en la Argentina, y de acuerdo a datos que tampoco están actualizados, pero de varios años atrás, en donde se vendieron 5.000 ampollas o dosis de streptokinasa por año, en donde claramente, digamos, no es solamente el infarto digamos, la indicación de uso de este trombolítico, con lo cual tampoco el dato es preciso. Sabemos sí que se hacen aproximadamente 10.000 angioplastias primarias, de acuerdo a datos del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, y la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de los pacientes? ¿Sí? Entonces, claramente, lo que sí sabemos, o lo que presuponemos, es que solamente tratamos al 35% de nuestros pacientes. Y la tercera pregunta, si sabemos cuál es la mortalidad del infarto, claramente arrastrando, digamos, lo que venimos diciendo, la respuesta es no. De la misma manera, los datos con los que contamos, digamos, son registros, como ven acá abajo, con muy pocos pacientes, hasta que llegó el ARGENYAM, que, digamos, fue el registro, digamos, de SAC y FAC que mayor cantidad de pacientes incluyó. Pero bueno, como podemos ver, ya desde hace más de 20 años, digamos, la mortalidad del infarto no varía y ronda aproximadamente el 9, el 10%, pero estos son los pacientes con infartos que llegan a tener atención hospitalaria, si va a ingresar a algún centro de salud. Entonces, no sabemos cuántos infartos hay, no sabemos cuántos pacientes tratamos bien, no sabemos cuál es la mortalidad del infarto, y esto nos marca una situación, ¿no? Claramente en nuestro país, y en parte se puede explicar por varias cosas. En primer lugar, que la Argentina, digamos, es un país extenso, 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cada digamos, provincia tiene su presupuesto de salud, tiene sus determinaciones y sus planes de salud, que claramente están guiados por el Ministerio Nacional, pero tienen la libertad como para tener su propio presupuesto y pautar, digamos, determinadas prioridades. La barrera más importante probablemente es nuestro sistema de salud, que, como ustedes saben, está compuesto por un sistema privado, un sistema público y un sistema de obras sociales, en donde cada subsector, digamos, trabaja de manera, digamos, con poca integración el uno con el otro, con lo cual hace que la fragmentación de este sistema sea muy alto. En tercer lugar, digamos, algo que nosotros llamamos ausencia de cultura de reperfusión, no solamente en la comunidad cardiológica, sino también en la comunidad médica en general, en donde creemos que, lo llamamos de esta manera porque entendemos que no existe una preocupación por tratar a los pacientes a tiempo. ¿Sí? Y esto es muy importante porque si uno no entiende que si trabajamos en una guardia tenemos que hacer un diagnóstico rápido, si estamos en nuestro consultorio y nos viene a ver un paciente con dolor de pecho y le hacemos un electrocardiograma y vemos que tiene supradesnivel del ST, con síntomas subjetivos, bueno, o sea, uno tiene la responsabilidad de saber qué hacer y a dónde derivar al paciente, y no improvisar en ese momento, porque todos tenemos claro que tiempo es músculo. Entonces, el hecho de no aplicar esa frase, digamos, de tiempo es músculo, claramente estamos limitándole el acceso a los pacientes a un tratamiento de reperfusión de calidad, el que fuera. Pero, digamos, por eso es importante que cada uno de nosotros, como cardiólogos, digamos, y como médicos, a distintos niveles en donde estemos trabajando, nos comprometamos para que esto suceda. Y claramente, digamos, como consecuencia del sistema de salud que está altamente fragmentado, hay un montón de servicios de emergencia, emergencias médicas, de ambulancia, en donde no tienen protocolos de derivación, la mayoría hablamos, ¿no? Claramente hay algunos que sí están muy bien organizados, algunos no tienen electrocardiograma en la ambulancia, con lo cual limita, digamos, el diagnóstico en el prehospitalario,
carecen de personal entrenado, no hay un número universal, como sí pasa hoy con COVID, en donde si uno tiene determinados síntomas ya la población sabe qué es lo que hay que hacer. Con el infarto aparentemente, digamos, nunca se le dio la importancia que merece y claramente las muertes son más por infarto. Después también hay un montón de centros con y sin posibilidad de realizar angioplastia primaria o de contar, digamos, con salas de hemodinamia, en donde no están organizados puertas adentro, en donde no tienen manejos digamos, sistemáticas de manejo para este tipo de pacientes con infarto con supra, en donde hay pocos programas puerta-balón y donde hay poco personal que también está entrenado. Y claramente como consecuencia de esto, bueno, es que obviamente no hay redes en el tratamiento del infarto y claramente el apoyo político que existe, digamos, en este contexto es poco. Sí, digamos, algunas provincias tienen algún compromiso, digamos, mayor más que otras, pero claramente, digamos, hablando a nivel país, el compromiso no es alto. Entonces, frente a esta situación y frente a esta realidad, uno se pregunta qué tenemos que hacer, y claramente, digamos, es comprometerse e intervenir ya desde hace varios años, alrededor del año 2013-14, desde la Sociedad Argentina de Cardiología se planteó una acción estratégica, que es reducir la mortalidad cardiovascular un 25% para el año 2025, y esto nos implica a todos y nos obliga, digamos, a comprometernos a todos, y entendiendo que la mortalidad por infarto agudo miocardio en nuestro país, digamos, es muy importante y arrastra, digamos, en parte la calidad de vida del paciente y los años perdidos de vida del paciente, no solamente en el momento agudo, sino en la evolución, al no reperfundirse a tiempo e impactando, digamos, en la insuficiencia cardíaca en desarrollo, insuficiencia cardíaca posterior, es que la Sociedad Argentina de Cardiología decidió afiliar a nuestro país a la iniciativa Stent Save a Life, que es una iniciativa que, como bien dijo Marcelo, surgió allá por el año 2008, y fue creada digamos, en conjunto, ¿no?, por la Sociedad Europea de Cardiología, el EAPSI, que es la Sociedad de Cardiólogos Intervencionistas de Europa, y el EuroPCR, y fue creada como una plataforma en donde todos los actores que están involucrados en el tratamiento o en el manejo de los pacientes con infarto trabajen de manera conjunta para el bien del paciente, y con una misión muy fácil, que claramente es reducir la mortalidad de este tipo de pacientes, basándose y apoyando la implementación de guías clínicas de revascularización miocárdica a todo nivel, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, claramente, si nos preguntamos qué hacer, la idea es entender dónde estamos y saber a dónde queremos llegar, ¿no? Y esto es largo, digamos, el camino, pero bueno, creo que con trabajo, digamos, ordenado y constante uno puede lograr los objetivos. En primer lugar, es importante entender que hay un cambio de paradigma, digamos, en el manejo de los pacientes con infarto. Esto yo les estoy hablando, estamos hablando de hace 10 años atrás, empezó a suceder en Europa y en Estados Unidos, en donde se dejó de, si bien obviamente el objetivo, digamos, es reperfundir en la arteria responsable del infarto de manera rápida, completa y sostenida, dejamos de discutir si los trombolíticos o la angioplastia son mejor, uno u otro es mejor tratamiento de reperfusión, y se pasó, digamos, a un nuevo paradigma en donde los dos, o sea, se intentan buscar, digamos, el beneficio de ambos tratamientos de reperfusión, en donde se basa la atención en el armado de redes, en llevar el diagnóstico al momento prehospitalario con un electro prehospitalario, en donde las ambulancias tienen un rol un poco más activo, y en el concepto de red de conectar hospitales o centros, digamos, de diversa complejidad a través de un sistema de traslado o de ambulancias que sea realmente eficiente. Entonces ese es el nuevo paradigma, y hacia eso es hacia donde tenemos que apuntar si queremos realmente tratar como corresponde a los pacientes con infarto. Y en la línea de tiempo, que esto ya también es conocido por todos y viejo, digamos, tenemos un primer momento que es el tiempo del paciente o el retraso del paciente en consultar, otro tiempo que es el tiempo del sistema, que es el que nosotros tenemos la obligación de ordenar, y lo que se llama primer contacto médico. Y claramente, de acuerdo a las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, el primer contacto médico es el momento en el cual el paciente toma contacto con el sistema de salud, y en las últimas guías de infarto le agregaron que ese primer contacto médico, que ese digamos, lugar del centro de salud tenga la posibilidad de hacerle un electro. Es el primer contacto médico, y claramente hay tres, digamos, formas de que el paciente contacte al sistema de salud, y no más que esto, ¿sí? O sea, puede ir espontáneamente a un centro que tiene disponibilidad para realizar angioplastia primaria,
puede llamar a la ambulancia o puede ir a un centro que no tenga hemodinamia, entendiendo esto como el consultorio por ahí nuestro, digamos, que hacemos, ¿no? Que no, digamos, en nuestra práctica habitual, o centros de atención primaria o de menor complejidad, pero cualquier, digamos, lugar que se pueda hacer un electro que no tenga hemodinamia. Y la realidad es que todos tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? O sea, que es hacer un diagnóstico precoz, hacerlo dentro de los 10 minutos, digamos, es tan sencillo como eso, e implementar una estrategia de reperfusión. ¿Qué estrategia de reperfusión? Bueno, digamos, sabemos que hay 3, las guías clínicas nos dicen, y la evidencia, digamos, nos dicen que la angioplastia primaria es el tratamiento de reperfusión de elección, siempre y cuando se cumplan 2 premisas, que son estas que tenemos acá, que sean realizadas por operadores experimentados y que sean realizadas dentro de los tiempos recomendados por las guías clínicas. Si esto no es posible, claramente, digamos, la posibilidad de realizar una estrategia farmacoinvasiva, que es administrar trombolíticos y luego derivar inmediatamente para hacer una angioplastia de rescate, en el caso de que los fibrinolíticos no hayan sido exitosos, o lo que se llama estrategia farmacoinvasiva, si el paciente reperfundió, pero se lo puede derivar entre las 2 y 24 horas para continuar con una eventual, con una cinecoronariografía y una eventual angioplastia posterior. Y claramente, como última estrategia, pero que tenemos que entender que es mejor que no hacer nada y que es mejor que el placebo, los trombolíticos exclusivamente, y que esto obviamente va a depender, digamos, de la disponibilidad y de los recursos de cada una de las regiones. Pero lo importante es que nosotros, la organización en redes, lo que hace es que la mayor cantidad de pacientes tengan la posibilidad de acceder a un tratamiento de reperfusión. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claramente, digamos, vamos a hablar de la situación ideal, que probablemente todos conozcan. El paciente es el que tiene que llamar al servicio de emergencia, y el servicio de emergencia claramente llega rápido y hacer un electro dentro de los 10 minutos. Esto está demostrado que reduce la mortalidad por la posibilidad de que el paciente haga arritmias malignas en el traslado, si maneja, digamos, si es llevado por un familiar o por cualquier otra persona, digamos, que no sea una ambulancia, que no tenga un cardiodefibrilador. Entonces esto es lo que uno tiene que, digamos, transmitirle a la población. De la misma manera que hoy decimos, si tenés fiebre, dolor de garganta, o falta de aire, llama al 107, que pueden ser síntomas de coronavirus. Bueno, digamos, primero hay que organizar el sistema de salud y finalmente dar el mensaje a la gente de qué es lo que tienen que hacer si les duele el pecho, si tienen síntomas subjetivos de infarto. Esta es la situación ideal. Obviamente el servicio de emergencia tiene que saber qué hacer a través de sistemáticas. Si tienen un centro con angioplastia, derivar al paciente para hacer una angioplastia primaria, y si no lo tienen, derivarlo a otro centro para administrar trombolíticos. Y claramente, como dijimos, si el paciente, digamos, no llama al servicio de emergencia, los centros tienen que estar preparados para brindarle una atención lo más rápida posible. Y si el paciente llega a un centro con capacidad para realizar angioplastia primaria, hay que hacerla dentro de los 60 minutos. Y si el paciente llega a centros sin angioplastia, y si tiene la posibilidad de realizarlo dentro de los 120 minutos del primer contacto médico, bueno, habrá que derivarlo para hacer la angioplastia primaria. Y si esto no es posible, claramente habrá que, digamos, administrarle trombolíticos y derivarlo para hacer una estrategia fármacoinvasiva dentro de las 2 a 24 horas o inmediatamente para realizar una angioplastia de rescate. Entonces, digamos, como dijimos, no previamente, o lo que nosotros hacemos ahora en la actualidad, digamos, a nivel macro y en Argentina, es que seguimos considerando los trombolíticos y a la angioplastia primaria como 2 tratamientos completamente separados. Y esto hace que, claro, que el manejo sea en un solo centro, ¿sí? En cambio, la posibilidad de tomar lo mejor de los trombolíticos y lo mejor de la angioplastia primaria e integrarlos en lo que se llama estrategia farmacoinvasiva hace que el tratamiento del infarto sea regionalizado y que la mayor cantidad de pacientes puedan reperfundirse de esta manera. Y esto es así porque las guías clínicas lo recomiendan, tanto la guía europea como la guía americana recomiendan la formación o la estructuración, o la organización, mejor dicho, del sistema de salud en redes de tratamiento para el infarto, y con algo que a mí me gusta decir, pero que parece muy tonto, pero que es claramente real, que la única función que tiene el armado de una red es que el paciente correcto llegue al hospital correcto y que sea tratado dentro de los tiempos recomendados por las guías clínicas. Algo que parece lógico cuando uno lee, digamos, la guía de infarto, pero algo que todos nosotros sabemos claramente que no sucede en la mayoría de los centros del país. Y obviamente con el objetivo, como les vengo diciendo, de reperfundir al mayor número de pacientes posibles.
Y cuando hablamos de redes del infarto hay un montón de modelos que si quieren después en la parte de preguntas los podemos analizar, pero claramente, digamos, el objetivo de cualquier red de infarto, digamos, es administrar el tratamiento de reperfusión el mejor que uno tenga disponible, pero lo más rápido posible, ¿sí? Y claramente, digamos, una red lo que hace es organizar el tratamiento desde el primer contacto médico hasta el tratamiento de reperfusión. Y de vuelta, esto es basado en los recursos locales, pero uno tiene que reperfundir a los pacientes. Tiene que reperfundirlo todo el día, 24/7, y no rechazar pacientes. Obviamente con todos protocolos realizados que sean basados en la evidencia, con reuniones periódicas de todos los actores, con entrenamiento regular, y lo más importante de todo es con una evaluación constante, con un armado, digamos, de métricas de calidad que permitan evaluar cómo funciona y testear cómo funciona el sistema en el marco de un programa de mejora continua. Y cuando hablamos de redes, estos son los 5 integrantes de redes y no hay más que esto. Por un lado tenemos el paciente, que como les dije, digamos, tiene que, nosotros será tarea nuestra y función nuestra desde las sociedades científicas y de lo que uno puede hacer en cada una de las instituciones. Tenemos que difundir los síntomas subjetivos de infarto y tenemos que darle las herramientas al paciente para que sepa cómo consultar al servicio de emergencia. Por otro lado, los médicos generalistas o los cardiólogos o los médicos clínicos, digamos, es imperativo, digamos, que sepan qué hacer y que cada uno de nosotros, cuando estamos en un consultorio, tengamos organizado, aunque sea una pequeña red, como para saber qué hacer con nuestros pacientes si viene a nuestro consultorio un paciente con infarto. Y después son los otros tres elementos del sistema que ya mencioné, el servicio de emergencia y los centros con y sin hemodinamia, que sí o sí deberían estar organizados. Entonces, un poquito compartirles qué fue lo que estuvimos haciendo nosotros antes de que llegue el COVID con lo que es la iniciativa Stent Save a Life en Argentina. Nosotros comenzamos en el año 2015 firmando la declaración de afiliación y como todo programa, digamos, lo que nosotros nos sugirieron es primero hacer un análisis de cuál era la situación de nuestro país y lo que hicimos fue hacer un mapeo y determinamos las barreras que fueron las que yo les mostré previamente y todo el análisis de la introducción fue la información que nosotros pudimos sacar en el año 2015. ¿Sí? Esto, cabe aclarar que la iniciativa Stent Save a Life, la Sociedad Argentina de Cardiología es la que firmó la afiliación a esta iniciativa, pero rápidamente lo que hicimos, porque entendimos que esto era, el infarto, digamos, no es de una sociedad, sino que es de toda la comunidad cardiológica, rápidamente hicimos una alianza con la Federación Argentina de Cardiología y con el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas para que todos juntos trabajemos en el contexto de esto, digamos, para mejorar el acceso de los pacientes con infarto a un tratamiento de reperfusión. Entonces hicimos un mapeo que mandamos encuestas y nos basamos también en datos del registro de ARGENYAM. Ese mapeo, como les comenté antes, nos permitió determinar un poco la situación y ver todas estas barreras que ya mencioné previamente. Y dijimos, bueno, con toda esta situación, ¿cómo podemos hacer, digamos, para generar modelos que demuestren que si uno hace las cosas bien, digamos, obtiene buenos resultados? Entonces se nos ocurrió idear el programa Portabalón, en donde entendimos, como les decía, ¿no?, que en un contexto de un sistema de salud que está altamente fragmentado y con las características de los centros privados y de los centros públicos, lo que hicimos fue invitar a participar de manera, digamos, a nivel nacional a todos los centros que quisieran participar de esta iniciativa, y encontramos que los puntos que los unían eran, por un lado, la ausencia de cultura de reperfusión. Notamos que, digamos, había un montón de centros que hacían las cosas bien, pero que esto surgía, digamos, de iniciativas personales. Entonces, bueno, fuimos contagiando un poco el entusiasmo porque las cosas se hagan de mejor manera. Y les dimos las herramientas como para organizarse puertas adentro, porque esas eran las dos barreras que unían a los centros privados y a los centros públicos a pesar de sus grandes diferencias, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear un programa Portabalón, ayudarlos a los centros a que se organicen puertas adentro, con solamente el objetivo de crear cultura de reperfusión y tomarlos como centros modelos para después replicarse en otros lugares del país. En cada centro lo que hicimos fue hacer siempre lo mismo, analizar cómo trataba cada centro los pacientes con infarto, determinar las barreras, setear los objetivos, y desde marzo de 2016 empezamos a registrar
de manera prospectiva absolutamente todos los pacientes, algo inédito en la Argentina, digamos que a pesar de tanto tiempo continuamos hoy con algunos centros menos, pero con otros que se van sumando, y creo que por primera vez se ha podido trabajar, digamos, con tanta continuidad, con tantos centros distintos. Entonces, a cada uno de los centros, no porque no confiemos en ellos, sino para una, digamos, como una forma de monitorear los datos, les pedíamos que por WhatsApp nos manden el horario, digamos, del cruce de la cuerda y el horario del primer electrocardiograma, donde se hizo el diagnóstico, y todos los centros durante todos los meses, desde marzo de 2016, y por ahí vi que estaba Rodrigo Soni de Corrientes, que es uno de los centros que está participando, que no me deja mentir, todos los meses les mandamos un reporte anual a cada centro, con su tiempo puerta-balón, para que se puedan comparar con el resto. Si yo soy este centro, que tengo, digamos, una mediana de tiempo puerta-balón de alrededor de 155 minutos, claramente, digamos, no voy a querer estar más acá, y voy a querer ir mejorando, y ser como este, que tiene casi el 100%, tiene el 100% de los pacientes con un tiempo puerta-balón por debajo de 60 minutos, con una mediana de 15 minutos. Entonces, esto lo que genera es una competencia sana, pero nos permite ver cómo estamos nosotros como centros comparados con el resto, ¿sí? Y de esta manera generar estrategias, digamos, para mejorar. Uno actúa mejor si sabe que lo están observando. Entonces, básicamente, esto fue lo que hicimos y lo que seguimos haciendo. Desde marzo de 2016 hasta junio de este año, tenemos la oportunidad en 54 centros en 11 provincias de nuestro país de haber tratado 7.200 pacientes. Les vuelvo a repetir, algo inédito para lo que es nuestro país en cuanto al registro de datos. Y les comparto algunas diapositivas, pero que por un lado ponen de manifiesto la situación en la que estamos, por un lado, y por otro lado, digamos, nos brinda encontrar algunos puntos de mejora en donde tenemos claramente que apuntar las acciones. Por un lado, yo les dije que la situación ideal era que el paciente llame al servicio de emergencia, y vemos que solamente el 20% de los pacientes, estos datos, estos 4.000 pacientes son desde marzo del 16 hasta febrero de 2019, o sea, cumpliendo los 3 años, y todos estos datos están publicados en un artículo en la Revista Argentina de Cardiología, por si a alguno le interesa. Entonces, como les decía, sabemos que los pacientes tienen que llamar al sistema de emergencia, y sin embargo, 20% de los pacientes lo hacen. Primera cosa que pone en manifiesto que claramente no estamos organizados. Y después el resto, la mitad, digamos, 40 y 40, o sea, 50 y 50 de los pacientes restantes consultan a un centro con y sin hemodinamia. Y lo más llamativo de todo es que el 17.5% de los pacientes, teniendo en esa ciudad un centro con hemodinamia, la ambulancia los transfirió y los derivó a centros sin posibilidad de hacer angioplastía. O sea que ese paciente, el tiempo que perdió, básicamente porque la ambulancia no contaba con un electrocardiograma, se refleja sin duda en músculo cardíaco y pronóstico, y mal pronóstico para el paciente. Y de estos pacientes que llamaron a la ambulancia, solamente el 22% de los pacientes que fueron trasladados a un centro con angioplastia hicieron lo que se llama preactivación, que es simplemente avisarle al centro con hemodinamia que están llevando a un paciente con infarto. Esa acción está demostrado que reduce la mortalidad, ya sea que el paciente sea derivado para administrar trombolíticos o para realizar angioplastia primaria, y acorta de manera significativa el tiempo al tratamiento o el tiempo puerta-balón. Y si nos fijamos cómo está la Argentina comparado con todos los otros países que participan de la iniciativa Stem Save a Life, estamos acá con un 20% de los pacientes que llaman al servicio de emergencia para pedir atención médica. Claramente esto es una de las cosas que hay que mejorar. Y si vemos cómo tratamos a estos pacientes, bueno, como son todos centros con angioplastia primaria, claramente, digamos, el 87% se realizó angioplastia dentro de las 12 horas, con un 7% de pacientes entre 12 y 24, y lo que llama la atención es el poco uso de estrategia farmacoinvasiva que tenemos, ¿sí? O sea que esto claramente entendiendo que nuestro país es grande y que los centros con hemodinamia están concentrados en las áreas metropolitanas o en las grandes ciudades, digamos, hay mucho territorio argentino que queda sin tener el acceso, digamos, a una angioplastia primaria. Entonces en esos casos, digamos, la posibilidad de hacer una estrategia farmacoinvasiva, bueno, claramente, digamos, es muy importante.
Y lo que hicimos, como les venía diciendo, solamente con mirar los tiempos y generar estrategias para mejorar, globalmente vimos una reducción de los tiempos, del tiempo puerta-balón significativa a lo largo de los 3 años de trabajo en todos los centros. Y esto, obvio, nos permitió, digamos, que por primera vez en la Argentina, con todas las limitaciones que tiene la forma en que registramos los datos, que no están monitoreados, pero bueno, digamos, los anteriores tampoco, por primera vez, solamente con mirar los datos, lograr un 7% de mortalidad en los centros que participan de la iniciativa, que tienen angioplastia primaria y que son centros seleccionados, pero claramente demuestra que si uno trabaja y se preocupa por mejorar, los resultados se ven. Y algo muy importante para tener en cuenta es que, como decimos antes, y lo importante, como les dije al principio, que hay que reprofundir a los pacientes con lo que tengamos, pero hay que hacerlo. Fíjense cómo cuando la angioplastia se hace dentro de las 3 horas, la mortalidad es de 3.7%, y cuando en vez de hacer angioplastia, porque no se cuenta con angioplastia y se tiene trombolíticos y los trombolíticos se pasan rápido, cómo hacer una estrategia farmacoinvasiva tiene la misma mortalidad, ¿sí?, que una angioplastia rápida. Esto claramente es STREAM, es el STREAM Trial que demostró esto. Pero bueno, y otro mensaje muy importante es que infarto no reperfundido, 1 de cada 5 se mueren. Con lo cual, digamos, tenemos una obligación para nosotros trabajar para mejorar esta cuestión en nuestro país. Entonces, ¿en qué estábamos antes de COVID? Lo que nosotros estábamos trabajando hasta el principio de este año, dijimos, bueno, los centros privados es muy difícil que puedan conformar redes, entonces los estimulamos a que trabajen con la ambulancia y que la mayor cantidad de, digamos, de servicios de emergencias puedan preactivar a los centros con hemodinamia. Y para los centros públicos, que sí son los que pueden formar redes, digamos, estrechar nexos con los sistemas, con las autoridades sanitarias para intentar estimular la formación de redes localmente. Entonces, la realidad es que así estábamos, digamos, hasta marzo, hasta que nos vimos inmersos, digamos, en esta pandemia, que tanto nos está complicando la vida a todos, y empezamos a tener palabras nuevas y, digamos, y situaciones nuevas, y nos vimos obligados de repente, digamos, a quedarnos, nosotros no, pero la gran parte de la población, digamos, en casa, buscando aplanar esta curva, la curva de contagios, pero entendiendo, digamos, o sea, entendiendo que teníamos que aplanarla para que el sistema de salud, digamos, no colapsara. Esto pasó en todos lados del mundo, con mayor o con menor adherencia, pero sobre todo en los lugares en donde el sistema de salud se vio colapsado, lo que empezaron a ver, y lo que, digamos, con bastante asombro, era que no había infartos, o sea que los pacientes, digamos, con infarto dejaban de acceder al sistema de salud, o sea, no llegaban. Esto se vio en Italia, que fue, digamos, uno de los países que más sufrió con esto, lo mismo que en España, y como con esta cuestión de la globalización y al tener varias gente conocida afuera, en otros centros, sobre todo de Europa, nada, nos iban contando esto, que claramente los infartos no estaban. Y lo mismo empezó a suceder en Estados Unidos, en donde la gente no consultaba y decían que es por miedo, están llegando tarde, no llegan, es digamos, la ausencia de contaminación y que la gente que no va al trabajar, digamos, a su trabajo y no está estresada, entonces los infartos, digamos, hay menos infartos. Bueno, digamos, se plantearon, digamos, las más variadas teorías, ¿no? Claramente, y a nivel, digamos, a nivel de todo el mundo. Entonces, no solamente pasó con los infartos, este fue el primer trabajo de los ingleses, en donde globalmente las visitas a los servicios de emergencia en este contexto se redujeron de manera significativa cuando comenzó, digamos, la pandemia y con el lockdown. Y España fue el primero, digamos, en reportar una caída significativa, ¿no? Claramente en las angioplastias primarias, o sea, en el contexto del infarto con supra, junto con el resto de una disminución en el resto de los procedimientos. Y esto no fue solamente para los infartos con supra, lo mismo pasó con los pacientes con insuficiencia cardíaca en celeste, o con accidente cerebrovascular, o con TIA, y con otras patologías o con otras urgencias cardiovasculares. Todas se fueron reduciendo, digamos, a medida que iba evolucionando la pandemia de COVID. Y lo más, digamos, esto sucedió primero, digamos, en todos los lugares en donde el sistema de salud estaba, digamos, colapsado o casi, digamos, o estresado, digamos, sin haber llegado, digamos, al colapso, pero
digamos, entendiendo que estaba ocupado, digamos, en tratar un mayor volumen de pacientes COVID. Y Italia fue el primero en donde se vio que la reducción de estos pacientes, digamos, sucedía tanto en el norte, que fue la zona más impactada por el coronavirus, como en lugares que no tenían tanto impacto como en el centro y en el sur de Italia. Y en Argentina, que la realidad es que nosotros empezamos, para nosotros el aislamiento comenzó el 20 de marzo, todavía no llegamos al pico, no sé cuántos días después ya pasamos, 120 y pico de días, y se vio una reducción significativa, de acuerdo a datos de ADECRA, de todas las consultas, de consultas al servicio de emergencia, de consultas de cirugías cardíacas centrales, de ACV, de cirugías, de quimioterapias, de endoscopías, o sea, de procedimientos que no son, digamos, cosméticos o cosas plásticas, sino, digamos, procedimientos importantes. Y lo mismo, el grupo de Vicentini con Carlos Tájer, digamos, publicaron esto también en la revista Medicina, que pone de manifiesto el mismo problema. Y nosotros, gracias a que venimos, como les comenté antes, recolectando todos los datos de los infartos en todos estos centros, vimos que desde el inicio del aislamiento social preventivo obligatorio, en celeste vimos una reducción significativa del promedio de los casos, del promedio de 10 días de casos diarios, que fue, digamos, recuperándose paulatinamente a partir de finales de mayo, llegando recién a finales del mes pasado a lograr, digamos, cifras por arriba del promedio del 2019. Pero lo más llamativo de todos es que nosotros nunca tuvimos el sistema de salud colapsado, por lo menos hasta el día de hoy, ¿sí? Y a pesar de eso nos pasó lo mismo que en el resto de los países. Y si hay algo bastante interesante para ver, es que en azul, digamos, está la reducción global de los pacientes con infarto con supra, ¿sí? Sabemos que durante los primeros días, inmediatamente después del 20 de marzo, esta reducción fue casi del 50%, y que fue igual en las zonas que tienen circulación comunitaria del virus a aquellas en naranja, y aquellas zonas, digamos, similar, aquellas zonas que no tenían circulación comunitaria del virus. Entonces, y vemos como a medida que fueron pasando los meses, aquellas áreas sin circulación comunitaria del virus se fue recuperando y como que necesitaban los pacientes, como que me imagino, ¿no? Que una de las teorías es que necesitan ver que realmente está todo lo más cercano a la normalidad y que van avanzando las etapas de digamos, en la estructura o el tratamiento de la pandemia, y con eso los pacientes se animan a volver a consultar. Y sin embargo, digamos, en áreas como el AMBA, que todos los que son en naranja son centros de AMBA, continúan, digamos, continúa esta reducción en las admisiones de los infartos con supra. Y con respecto a la mortalidad, Italia fue el primero que demostró un aumento significativo de la mortalidad en el contexto de estos pacientes, mientras que lo que nosotros vimos es un preocupante aumento de manera significativa de la mortalidad del 6 al 11.6% en los pacientes que ingresaron durante, digamos, después del aislamiento, comparado con el mismo periodo del año pasado. Y si bien nosotros no encontramos una diferencia en los tiempos del paciente, o sea, no podemos demostrar, Rodrigo Soni, que lo mencioné recién hace un ratito de Corrientes, también trabajamos juntos para sacar estos datos, junto a Leandro Lasabe, a Pablo Lamelas, todos los meses recolectamos los datos y los analizamos. Lamentablemente no pudimos encontrar diferencias, digamos, digamos, el tiempo a la consulta del paciente, que después podemos charlarlo y ver por qué, pero sí encontramos una mayor tasa de pacientes que llegan con mayor compromiso hemodinámico y con shock cardiogénico. Y claramente, si vemos en la línea de tiempo, digamos, en la mortalidad argentina, lo que nos está sucediendo en el contexto de COVID, digamos, claramente es alarmante. Entonces, si nos preguntamos a dónde retrocedimos, si recuerdan, este gráfico es muy claro, son todos los trials con infarto, y la mortalidad de 11.6% nos lleva, digamos, a la época del GC1, ¿sí? Con lo cual, digamos, esto claramente tenemos que tomar acción y hacer algo para revertirlo desde el lugar en el que estemos. Y esto lo que muestra claramente es que no solamente el problema es digamos, las muertes por COVID, sino que además de las muertes por COVID, como están digamos, acá en rosa, digamos,
hay un exceso de muertes que son por otras patologías y que es parte, digamos, del daño colateral de la pandemia, en donde si bien la curva se ha logrado aplanar, nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando con una segunda curva que son el impacto de las restricciones sobre patologías crónicas, sobre condiciones urgentes que están desatendidas, el impacto de la interrupción del cuidado en las condiciones crónicas. No sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy viendo un montón de pacientes, les diría que la gran mayoría de la consulta programada, que consultan por hipertensión, fuera de control, y esto que para mí es tremendo, que va a ser la cuarta curva y que vamos a empezar a ver en breve. Así que ya para concluir, que me excedí un poquito, el tratamiento de los pacientes con infarto claramente es multidisciplinario y es un proceso y no es un procedimiento solamente, no es abrirle la arteria o pasarle trombolíticos solamente. El primer contacto médico es el momento de inicio de la evaluación del paciente e independientemente de cuál sea, hay que realizar un electro dentro de los 10 minutos y tenemos que comprometernos todos al nivel en el que estemos para mejorar la atención de estos pacientes y es una obligación para nosotros también intentar organizar el sistema de salud para desarrollar redes de atención en el infarto. Agradecer a todos los centros que participan de esta iniciativa y que son los que nos permiten que tengamos datos fiables y verdaderos de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Marcelo, todo tuyo. Muchas gracias, Alfonsina, por tu excelente exposición y muy motivadora y movilizante. Yo creo que tengo un montón de preguntas. Vi muy pocas preguntas en el chat, así que le diría que aprovechen ahora para ir haciendo sus preguntas. Vamos a tratar de contestarlas en la medida que podamos todos. Yo te quería preguntar, en primer lugar, hacer una reflexión. Cuando empezamos a hablar de las redes de infarto y demás, y me parece que es un consejo que deberíamos tener para todos, más allá de lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en el centro tal o en el centro cual o en la red tal, me parece que es muy saludable ponerse a pensar en casa, o por lo menos en nuestro trabajo, si estamos cumpliendo estos tiempos recomendados por todas las sociedades de cardiología internacionales. Les voy a confesar, nosotros en el cardiovascular decimos hacemos las cosas bien, cuando empezamos a contar nuestros tiempos, bueno, muchas veces nos excedíamos en los tiempos y tuvimos que hacer una mejora continua, así como le planteó Alfonsina. Me parece que es una reflexión que tenemos que tener todos. Por ejemplo, yo les preguntaría cuántos de los pacientes que llegan a la guardia, vimos que un 80% de los pacientes llegan a centros asistenciales no por ambulancia. ¿Cuántos de estos pacientes que llegan con dolor de pecho, nosotros le aseguramos en nuestro sistema de emergencia hacer un electrocardiograma dentro de los 10 minutos de su arribo? Me parece que si uno no lo arma y no separa a estos enfermos y hace un triage, de alguna manera que el paciente que entre por dolor de pecho tenga una vía preferencial para que se le haga un electro dentro de los primeros 10 minutos, seguramente este primer requisito tan simple no lo vamos a poder cumplir. Y de ahí en más, por supuesto, si no aceleramos los tiempos y empezamos a que el paciente lo vea uno, lo vea otro y lo vea otro, y realmente no se cumplen los tiempos establecidos, aún en los centros que tienen disponible una sala de hemodinamia. Así que me parece que una sana reflexión para todos nosotros es fijarse si en nuestro centro estamos cumpliendo los tiempos y preocuparnos porque se cumplan, y si no tenemos sala de hemodinamia disponible, ver cómo hacemos para que el paciente pueda ser derivado en tiempo y forma dentro de los tiempos marcados, que son relativamente fáciles de acordarse. Hay que hacerlo 1 hora en tu centro o dentro de 2 horas si lo vas a derivar. Así que la pregunta con respecto a que me quedó bollando y te quería preguntar a vos, Alfonsina. Cuando uno habla del tratamiento del infarto, vos planteaste 3 alternativas: el tratamiento fibrinolítico, el tratamiento con angioplastía primaria, el tratamiento fármaco-invasivo. El tratamiento fármaco-invasivo en el mundo se ha preconizado a raíz del estudio STREAM y todo el mundo lo recomienda, pero en la Argentina se hace muy poco, en principio porque el estudio STREAM se usó fibrinolíticos fibroespecíficos, específicamente TNK, que nosotros no disponemos en Argentina, y disponemos como fibrinolítico preferencial la streptokinasa. ¿Vos cómo ves? ¿Te parece que se puede hacer el tratamiento fármaco invasivo con streptokinasa? La pregunta va un poco más allá.
Cuando uno atiende a un paciente con infarto en una sala periférica y le hace streptokinasa y logra reperfusión, ¿qué deberíamos hacer con ese paciente? Si le damos streptokinasa, lo subimos a la ambulancia y lo mandamos al centro que le puedan hacer un cateterismo, esperamos. ¿Cuál sería tu recomendación y cuál es la experiencia que tienen en la iniciativa Stent Save Life con respecto al tratamiento fármaco-invasivo? Bueno, la verdad que la pregunta es buenísima, Marcelo. Primero porque, mira, ahí como les mostré, solamente el 3% de los pacientes se les realizó estrategia fármaco-invasiva, entonces ese es un primer problema. Y la razón, digamos, de por qué se hace poca estrategia fármaco-invasiva en la Argentina es porque no estamos organizados en redes, porque los centros, digamos, no están conectados. Si estuvieran conectados, centros de diversa complejidad, y si están lejos, claramente, digamos, uno debería administrar trombolíticos y derivarlo, ¿sí? Entonces eso por un lado. La estrategia farmacoinvasiva está pensada, y los trials, digamos, están hechos con TNK, o sea que es la ventaja, digamos, que tiene el TNK es que el paciente llega a un centro que no tiene disponibilidad de hacer angioplastia primaria, se le administra TNK, que es un fibrinolítico fibrino específico, digamos, que se administra en bolo, e inmediatamente se lo sube a la ambulancia y se lo deriva. Entonces eso hace que cumpla con lo que se llama el door-in, door-out, que es de 30, el tiempo, digamos, desde que llega hasta que sale del centro sin angioplastia, que pueda cumplir esos 30 minutos. Claramente cuando lo extrapolamos, digamos, a la Argentina, donde el trombolítico que se utiliza en el 98% de los casos es la streptokinasa, con la limitación, digamos, que la streptokinasa necesita una infusión de 60 minutos. Entonces ya dejamos de cumplir el door-in, door-out de 30. Entonces hay que administrar los trombolíticos, nadie va a querer, digamos, derivar o trasladar al paciente, digamos, con los trombolíticos goteando, por lo tanto ya de por sí tenemos ese tiempo de espera, ¿sí? Y la realidad es que hay redes, con lo cual, digamos, es por eso, digamos, la limitación. Si nosotros quisiéramos establecer redes, digamos, digamos, redes de infarto en lugares remotos, claramente que el mejor y uno tuviera que elegir la situación ideal, yo preferiría utilizar TNK. Ahora, si eso no es posible, hay países que participan de la iniciativa Stent Save Life, como en India, en donde claramente ellos han logrado en una región, digamos, hacer, digamos, un modelo de red utilizando streptokinasa. Y esos lo llaman modelo Hub and Spoke, que es un centro que tiene la posibilidad de hacer angioplastia primaria, que está conectado con otros centros derivadores, y en estos centros se usa streptokinasa. Entonces, países, digamos, que no cuentan con los recursos suficientes como para conseguir o tener o disponer TNK, usan el principio de reperfundir con lo que haya, que es usar streptokinasa y derivar al paciente para hacer angioplastia primaria. O sea, hoy por hoy el tratamiento es angioplastia primaria o estrategia farmacoinvasiva. Hay varias preguntas del chat referidos a este mismo tema. Cristian, Eduardo Yampen han preguntado cosas parecidas, dependen o están en centros alejados y tienen que usar fibrinolíticos y tienen dificultades para derivación. Así que bueno, el mensaje para ellos sería, si te sigo Alfonsina, darles streptokinasa y cuando el paciente esté estabilizado, intentar o por lo menos tener planificado un centro con derivación. Recordemos que cuando damos streptokinasa no sabemos si el paciente va a reperfundir o se va a reocluir o cómo va a reaccionar. Y la realidad es que como cualquier emergencia no podemos estar en ese momento pensando cómo hacer para derivarlo, ya lo tenemos que tener pensado de antemano, que si no, nos va a llegar algún paciente con infarto, por más que no sea un centro especializado en eso, alguno va a llegar y ya tenemos que tener trazado un camino previamente para evitar que se generen demoras innecesarias. Hay una pregunta de la doctora Natalia Segura acerca del tratamiento del infarto en diabéticos. Se sabe que los diabéticos tienen síntomas más atípicos, a veces no tienen dolor, a veces el diagnóstico se hace por una hiperglucemia inesperada o por algún otro síntoma no tan característico. ¿Tenés algún dato de diabéticos y resultados de los diabéticos, Alfonsina? No, o sea, no hicimos ese análisis, o sea, la verdad que para ahora estamos focalizados, digamos, en qué es lo que pasa con el dato macro. Mandamos un par de trabajos para la SAC, pero bueno, es una buena cosa y prometo hacer el análisis en cuanto a mortalidad por lo menos.
Eh, ¿cómo te explicás vos que esta reducción de los infartos por el coronavirus? El coronavirus protege del infarto, la cuarentena protege del infarto, la gente se muere en la casa, se muere camino al hospital, se muere en la calle, no se muere. Antes el infarto se lo generábamos nosotros. ¿Cómo se explica esto, que en el mundo haya bajado el número de infartos? eh, y que encima los infartos que llegan son más graves. ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo explicarías esta paradoja? Mira, hay varias teorías y varias hipótesis. Yo al principio, eh, a ver, no podían, uno se podía como imaginar que podía llegar a ser por miedo, sobre todo en los países, digamos, con el sistema de salud colapsado, ¿no? Digamos, o sea, el paciente, imaginémonos que el paciente lo que hace es, o la gran mayoría de la gente, de repente de un día para otro se vio obligado a quedarse encerrado en su casa, digamos, lo único que podía hacer era consumir televisión, y si uno ponía la tele, digamos, ahora los medios, digamos, bajaron un poco por la cuestión de COVID, pero al principio, digamos, era hablar siempre, todo el tiempo, desde las 24 horas del día, que tantos casos, que tantos muertos y demás. Entonces, en los lugares con el sistema de salud colapsado, claramente, digamos, la gente, por una cuestión de miedo, no iba a consultar, entendiendo que los hospitales eran un lugar para contagiarse, un lugar de contagio. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación que hoy por hoy, digamos, están dando en todos los papers que publicaron esto. Y la realidad es que es así, o sea, pasa, nosotros lo vemos en el consultorio también, la gente necesita, digamos, que le confirmen que está todo bien y que puedan ir. Nosotros ya desde el principio que pudimos ver todo esto y que entendimos que pasaba en Europa y hablamos con gente, digamos, sobre todo con hemodinamistas de España, nos dijeron, salgan a hablar en los medios para explicarle a la gente la importancia que tiene consultar a tiempo y no retrasar, digamos, sus consultas. Y por suerte, digamos, se pudo hacer, desde las sociedades científicas también han empujado bastante esto y esperamos que pueda haber servido para algo, pero la realidad, digamos, los datos estos son así, o sea, nosotros los centros que estamos participando, digamos, de la iniciativa, teníamos una mortalidad muy baja, y nosotros en el instituto tenemos una mortalidad del 3%, y nos llegaron pacientes en KILIP-D que antes no veíamos. Entonces, digamos, es claramente preocupante, y yo creo que me parece que es multifactorial, pero gran parte de esto se explica por el miedo al contagio. Sí, bueno, realmente esta pregunta que yo te hice se la hace todo el mundo. Hay una realidad que con esta pandemia estamos viendo cosas insólitas, es decir, de pronto pareciera que la cuarentena tiene algún efecto protector también. El efecto protector de la cuarentena podría estar relacionada a la reducción de la contaminación ambiental, en especial el estrés parece tener mucho que ver con la contaminación acústica y el ruido. Claramente hay menos ruido en todo el mundo, claramente hay menos contaminación, por eso el sur argentino, las nevadas y todas estas cosas que estamos viendo en forma paradójica, pero la realidad es que esto no de ninguna manera explica la reducción notoria de todos estos infartos, y evidentemente el temor al contagio debe ser el factor principal en todo esto. Yo tuve una experiencia que siempre cuento que media graciosa, que es una paciente que yo atendí en cardiovascular con infarto, y cuando le dije, mire señora, tiene un pequeño infarto, me dijo, qué suerte doctor, pensé que tenía coronavirus. Bueno, realmente eso ejemplifica el terror que le tiene la gente al coronavirus, que a veces supera el miedo que le tiene a un infarto, porque se entiende que en un infarto todo el mundo lo trata bien y no hay demasiados temas. Acá hay una pregunta del doctor Maldonado, o un comentario tremendamente importante, a mi juicio, difícil de contestar. Dice, ¿cómo debiéramos entrenar, o se debería entrenar más a los médicos de servicios de emergencia en el diagnóstico y el traslado de los pacientes con infarto? Tenemos sistemas de emergencias que, como decías en tu charla, no disponen, no estamos hablando que no tienen cardiólogo, no tienen electrocardiógrafo, muchos de ellos, y no tienen una instrucción. Y también tenemos un sistema de salud, por ejemplo, en Buenos Aires, que si un paciente es recogido de la vía pública, tiene que ir a un hospital público independientemente si tiene
creo que tiene hemodinamia. ¿Cómo pensás, Alfonsina, que se puede en este escenario difícil de nuestros servicios de emergencia entrenar y preparar a los médicos? ¿Se puede o hay que pensar en otro tipo de manejo de estos pacientes? Sí, yo creo que sí, que claramente es posible. Lo que necesita, digamos, es como yo les decía, les mencionaba dentro de las barreras, esto que nosotros llamamos, le pusimos ese nombre porque entendíamos que era así, que es ausencia de cultura de reperfusión. Digamos, no hay preocupación por tratar a los infartos. Y vemos que cuando están todos los planetas alineados, como pasó y está pasando con COVID, digamos, todo es posible. Digamos, se puede llamar, o sea, se puede poner un sistema, un número de teléfono universal que no tenemos para el infarto y que en este caso sí tenemos para síntomas COVID. Rápidamente se entrenó a todo el mundo con protocolos, y lo que se está haciendo ahora, por suerte, es empezar a hablar de protocolos, o sea, de sistemáticas, de sistematizar el tratamiento, de sistematizar, digamos, el manejo de los pacientes con COVID. Ojalá que cuando esto termine, digamos, se puedan utilizar, digamos, toda esta experiencia ganada, digamos, en esto, se pueda aplicar claramente al infarto, y creo que uno, en este caso sí podemos empujar para que esto suceda. Y un ejemplo de que hay alguien que yo creo que hace las cosas en este sentido muy, muy bien, la ciudad de Rosario, los hospitales públicos, tiene un grupo de infarto que se llama HITMUPRO, que está liderado por Pedro Sangronis, que probablemente sea la única red de infarto en la Argentina que funciona con un alto nivel. Es una red hub and spoke en donde Rosario se tomó la decisión de que no se administraban más trombolíticos, y entonces el hospital público, que se llama Hospital Provincial del Centenario, es el responsable de hacer angioplastia primaria en toda la ciudad de Rosario para los pacientes que no tienen cobertura. Y lo que está haciendo Pedro, que de vuelta, ¿no? O sea, acá se cumple todo, que es tener los recursos, organizar los recursos, la iniciativa personal y el apoyo de las autoridades sanitarias. Entonces, cuando todos los planetas se alinean, se puede armar una red en donde la estructuraron, en donde llegaron a la etapa de mandar un videíto a todos los rosarinos diciéndoles: si le duele el pecho, llama al sistema de emergencias, que no recuerdo qué número es. Y lo más importante que están haciendo es incluir un módulo de infarto en la Facultad de Medicina. Entonces, a eso es a lo que me refiero con el cambio de cultura. Si uno entiende que esto es un problema, que es un problema mayor, y que, digamos, con muertes que son continuas y que gotean, digamos, todos los días, claramente el cambio tiene que ser cultural y empezar desde la facultad, poner el infarto como registro obligatorio, como que sea una patología de registro obligatorio, educar en las residencias y hacer un programa de educación continua con, digamos, certificación con determinadas patologías, como es el infarto y como es el ACV. Pero bueno, va a llevar tiempo, ¿no? La doctora Lilian David hace un comentario muy interesante, que en Córdoba, el lugar donde derivaban los infartos, ahora se ocupa de COVID y realmente se les complica la derivación. Esto es una realidad, es decir, el COVID ha tomado un protagonismo que nos ha corrido a los cardiólogos y al tratamiento del infarto, por lo menos de la primera plana, donde nos estamos acostumbrados a estar, y bueno, también tenemos que luchar con esta competencia. Hay también una pregunta del doctor Daniela Bayú que me parece que es importante compartir. Nosotros hemos cambiado un poquitito a raíz de la pandemia el tratamiento de la lesión no responsable del infarto. Antes el paciente con infarto se le trataba la arteria responsable y después, en un segundo tiempo, probablemente después del alta o a la semana, se le hacía el tratamiento de la arteria no responsable. Ahora, en tiempos de COVID, todo eso se hace probablemente la mayoría de las veces al día siguiente del tratamiento de la arteria responsable, cosa que el paciente esté en condiciones de alta más rápidamente. Bueno, creo que llegamos al tiempo límite que teníamos prefijado, que era de 1 hora. Ya alguna gente se está disculpando de que se tiene que retirar. En la realidad podemos seguir hablando de este tema tan apasionante, pero lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Les agradecemos todos la presencia y la colaboración y las preguntas. No quería, creo que una última pregunta que quería contestar, si estaríamos de acuerdo en iniciar nitroglicéridos, el doctor de Diego, el doctor de Barahona, perdón, si estaría de acuerdo en iniciar
nitroglicerina y clopidogrel en la ambulancia? Sí, la verdad que sí. También es muy difícil medicar a los pacientes en la ambulancia, es un problema también bastante importante, pero creo que el pretratamiento en la ambulancia, cualquiera sea, y aunque sea darle clopidogrel y nitroglicerina, parece importante para que los enfermos lleguen mejor. Muchas gracias a todos. Javier, ¿quieres cerrar? Sí, muchas gracias a todos por haber participado de la reunión y un saludo grande de parte del Laboratorio Casasco.